Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar y vamos a conversar con la comunidad porque este tema es candela, candela. Quiero decirles que el video de ayer que lanzó la compañía sobre el Newsroom ha causado pues bastantes polémicas con los IMAs de One Ecosystem. Vamos a escuchar a la comunidad que nos dice sobre este tema y vamos a conversar un poco aquí en Luxor TV. En este su programa, Yo Soy One. Ya iniciamos. Y el problema inició cuando básicamente muchos IMAs pensaban que las cosas iban a tomar otro rumbo. La compañía anuncia lo que llamamos el despliegue a la cadena de bloques de Polygon y resulta que pues esta tercera fase a muchas personas no les gustó. Yo les digo algo, desde mi punto de vista, sé que muchos quieren que este proyecto evolucione de forma muy rápida, pero todo va por etapas. Gracias a que se tomó una decisión, se hicieron votos a través de los líderes de las diferentes regiones y se escogió pues de que los que están dormidos puedan todavía hacer el salto y se le ha otorgado pues todos los meses que quedan hasta que finalice este año 2024. Al parecer esta información ha causado a muchas personas un malestar y quiero que vayamos a la parte de los comentarios para que podamos observar de qué se trata este malestar. Y vamos a hacer aquí un salto y nos vamos por acá. ¿Ok? Empezamos acá con estas primeras preguntitas aquí y respuestas. Es bastante intenso, así que les voy a pedir que seamos tolerantes. Voy a transmitir esta información porque me parece que es necesario que todos podamos escuchar la voz de la comunidad. Dice, o sea que solo los IMAs que comercian con Deal Shaker van a poder entrar al pool y los otros teníamos entendido de que todos íbamos a entrar a un exchange público como cualquier otro proyecto cripto. Está bien que tome su tiempo, pero que no cambien la palabra porque si se pierde esa, se pierde todo. Eso es lo que nos dice uno de los IMAs que al parecer está bastante lesionado con la información que se dio en el newsroom y que se confirma aquí en el newsletter. Básicamente con la parte del pool de liquidez. Yo tengo que decirles, no es fácil digerir datos, informaciones que pues escoge la compañía, y esta vez la compañía no lo hizo solo. La compañía hizo un llamado a todos los líderes de la región para que se tomara esta decisión. Yo les informo, a mí, desde mi punto de vista, para mí no hay problema con eso. Voy acá con las preguntas que están en esta zona del chat. Dice, hola amigo Eric, muy buenas noches, un cordial saludo. Nos envía Carlos, Cecilio también nos envía un saludo. Dice Carlos que nos envía saludos desde Ibagué, Colombia, para toda la comunidad Big One.
Camilo también desde Bogotá, José también desde Fusagasugá. También tenemos a Mario. Los que están dormidos seguirán dormidos, nos dice. Ella les está respondiendo. Este chat que está acá es en vivo, así que por favor, respeto con lo que van a escribir en tiempo real. No quiero allí malas palabras ni nada de eso. Hola, Eric. Es bueno que dieron la oportunidad de que los que se quedaron puedan implementar sus cuentas. ¿Ves? Aquí Darío nos está dando una buena noticia, ya que necesitamos aumentar la comunidad. Claro, es que eso es lo que muchas personas no están observando. eh, Tenemos una comunidad cautiva, ¿ok? Vamos con la parte positiva. Tenemos una comunidad cautiva y yo sé que muchos están dormidos y todavía están, como quien dice, esperando que algo suceda. Y producto de eso, muchos no han hecho el despliegue. Pero tengo acá a un amigo, no voy a decir nombre, pero voy a lanzar su oponencia, su voz a través del chat, porque él nos está diciendo que pues no es así y que las cosas pues no van a cambiar, que esto va a continuar igual. Y yo les digo, siempre va a haber un cambio para cosas mejores. Lo que persigue la compañía es que podamos estar en una mejor, eh, diríamos, pudiéramos tener una mejor comunidad, que no seamos solamente 1 millón, que pudiéramos por lo menos ser 1,5 millones. Entonces, en estos 4 meses lo que están tratando de hacer es, como quien dice, darle la oportunidad, ¿no? Para que estas cosas se den. Pero no es fácil. Quiero decirle, esto no es fácil porque la gente reacciona, ¿no? La gente reacciona a los hechos y bueno, la gente se altera también. Así que voy a ir soltando algo ahí en el fondo para poner ahí, como quien dice, un videíto mientras estamos conversando y escuchamos el audio. Básicamente, esto se dio en la primera etapa del video. Acá en la primera etapa del video, pues, los grandes líderes de diferentes zonas estaban ellos, como quien dice, aprobando y dando su punto de vista sobre este tema. Pero quiero que escuchen a este usuario, eh, Ima, que nos da una información sobre esto que pasó y nos da su opinión, pues. Excelente tarde, mis queridos amigos. Saludos cordiales a toda la comunidad y en especial a Eric, que es portador de este grupo. En definitiva, nuestro comentario, nuestra voz siempre es para la preocupación y más que todo en algún momento todos queremos tener una usabilidad masiva y yo creo que a veces la compañía hace cosas muy acertadas, pero a veces también hay cosas que seguimos en el mismo ruedo, en la misma situación o en el mismo círculo. Por ejemplo, Polygon está desde el año pasado que ya los que se pasan ya no hay vuelta atrás, pero sin embargo se sigue alargando el plazo, se sigue alargando cada vez más y no vamos a tener una fecha límite de que las personas que quizás no se traspasaron a Polygon, porque no les interesa, ya se aburrieron, se cansaron de la compañía y ya no quieren saber nada. U otra es de que quizás ya hasta qué punto vamos nosotros a esperar los de la comunidad. Todos los que queremos que haya una usabilidad masiva, de que ya este proyecto se masifique, se fortalezca, porque si estamos nosotros a la espera de que haya una noticia buena, una noticia de que las compañías o las grandes empresas puedan confiar en el proyecto One, eso es lo que queremos para de una u otra forma dinamizar absolutamente en todo sentido de la palabra. Y, y eso es lo que vemos nosotros siempre en los clasificados, en las noticias de la compañía, que hay negociaciones, pero sin embargo todas las negociaciones que, entre paréntesis, la compañía dice, siempre son largas y largas y largas. No hay algo concreto como para decir, estamos ya, ahora sí es la hora de utilizar nuestras monedas. Hay, por ejemplo, la piscina de conversión se trató, pero es algo muy minúsculo que la compañía está abriendo las puertas a los comerciantes
no se ve plasmado a algo interesante, algo que en definitiva diga un comerciante, yo voy a apostar mis productos para poder recibir algo de la piscina de conversión. En algunos casos se da, en otros casos no se da. En definitiva, sí es preocupante el caso, no sé con la ley Mica qué pasará, qué noticias interesantes tendremos, pero yo desde que me acuerdo, 2020, ahora sí este año vamos a plasmar. 2021, ahora sí este año. 2022, ahora sí este año. Y así sucesivamente vamos 2023, 2024, ya mismo se nos termina el 2024 y la gente nos tilda de loco porque yo en lo personal he confiado mucho en la compañía. Y yo siempre digo, con toda certeza, este año vamos a tener un año próspero de liquidez, pero sin embargo, se nos acaban los años y no tenemos algo concreto, algo que decir. Ya por fin podemos darles en la cara a las personas que se burlaron del proyecto One y que no le pusieron fe. Y los que no se quieren pasar a Polygon es porque no le tienen fe al proyecto. Y no sé la compañía por qué se detiene tanto a esperar a esas personas que nosotros, en definitiva, ya queremos darle uso a las monedas. Bueno, esta fue la información de un IMA. Este fue su expresión como ser humano que opina al respecto sobre este proyecto. Hay opiniones encontradas, hay opiniones positivas. Hay que buscar un balance porque, lógico, la compañía está buscando aumentar la cantidad de IMAs y como nos dice este usuario, él piensa pues que esto, pues ya el que no se despertó, no se despertó, no lo va a hacer. No sé qué piensan ustedes sobre este tema. Por acá tengo a varias personas chateando. Eh, Dice Estefanía, 10 años de paciencia. Pues se ríe, pues ahí diciendo, jajaja. Ok, lo que no entiendes, Estefanía, es que en realidad no son 10 años. Eso de los 10 años viene porque nosotros como IMA somos los que tenemos 10 años de estar en el proyecto desde que nos lo presentaron. En realidad, si buscamos las fechas exactas de qué tiempo tenemos de estar públicos como proyecto de criptografía, fue lanzado el 18 de febrero del 2023. O sea que a las fechas saca los meses y ahí va a salir el tiempo de cuánto llevamos como proyecto público, que es lo que cuenta. Todo el proyecto anterior, que fue educación, que fue conocimiento, que fue darnos la información para poder entrar en este mundo de la criptografía. Quizás muchos dejaron el proyecto y siguieron con este universo de la criptografía, producto de que se les enseñó. Ahora estamos en otra etapa y esta etapa estamos como quien dice ya en la recta final en el sentido de que una vez que este último despliegue, esta fase número, diríamos, tercera fase se cierre, pues lamentablemente ya nadie va a poder decir, por favor, ayúdenme nuevamente. Yo tengo varias personas que me escriben por chat y me dicen, Eric, ¿cómo hago para ir? Y yo el mes pasado le decía, no lo sé, ya se cerró. Esto se cerró el 23 de marzo, ya no podemos hacer nada. Entonces la compañía abrió una puerta trasera para aquellos que quieran entrar. Y ahí les va a aparecer la información. Cuando entren, pues en la oficina le va a aparecer la información sobre la opción del despliegue. Voy con otras preguntas por acá. Voy a ver quién está por acá conectado. Déjenme ver cómo hago porque las preguntas que están acá dice al paso que vamos nos agarra el 2030, dice Rafael Ramos. Bueno, ya veremos qué sucede, ¿no? 2030, no creo que tanto, ¿no? Porque es que la mayoría de las personas tienen en la mente lo que es el exchange y todavía no entienden el proyecto. Yo no sé ustedes, pero la gente está con la mente de que quiere convertir el One a Fiat. Entonces, si tú estás moviéndote a una tecnología blockchain y tú quieres ir otra vez para el papel, o sea,
quieres ir para el papel porque eso es lo que nos han vendido por más de 200 años, ese control sobre el dinero papel, donde sale una tecnología disruptiva que se llama blockchain y ya saltan las alertas porque no quieren que todo lo que sea blockchain funcione como un medio de pago. Sale DealShaker con esta opción de que blockchain o la criptomoneda que se va a utilizar va a correr a la par del dinero fiat y eso crea obstáculos, crea problemas, porque la sociedad no quiere aceptar que pueden existir proyectos que no necesiten ser intercambiados para poder hacer transacciones de compra de productos y servicios. Entonces, cuando esas cosas comienzan a suceder, lógico que saltan las alarmas, porque los IMAs que piensan en exchange solamente dirán, bueno, no nos queda de otra que esperar hasta que se haga el intercambio. Y lo que no han entendido es que tienen que utilizar sus WAN para que la comunidad crezca, para que entre más comercio y para que WAN esté en todas partes y sea al igual que el dinero que usas tú en tu país. No tienes que irte al dinero de tu país para poder darle valor a tu moneda. Básicamente tienes que darle uso a través de estar allí marcando el paso. Pero la comunidad no, la comunidad quiere el intercambio, la comunidad quiere el exchange, están cansados de esperar, es normal que la gente esté cansada de esperar porque le vendieron mal el proyecto. Les vendieron que iba a ser como Bitcoin y resulta que no es así. Este es un proyecto totalmente diferente a todos los proyectos de criptomonedas que hay. Y yo sé que esto a muchas personas le arde porque lo único que están pensando es ir al fiat porque aman el fiat. Y yo les voy a decir algo. Si yo te dijera a ti que en los próximos meses o en cualquier momento nos dan una sorpresita por ahí y todo lo que tú conoces como el dinero tradicional cambia radicalmente a otro tipo de sistema, te pudiera crear conflicto y también te pudiera crear dudas, porque el sistema viejo tarde o temprano, yo se lo he dicho en todos mis videos anteriormente, lo dejé de decir por mucho tiempo, pero tarde o temprano viene un reseteo, un cambio de paradigmas enorme. Y aquel que esté en blockchain, créame, va a estar conectado con el nuevo paradigma. Aquel que no esté en blockchain, ese sí va a estar en problemas porque no va a tener a dónde ir. Y básicamente, pues estas cosas son así. Hay muchos comentarios fuertes que están diciendo, dice, eh, por acá pues están diciendo cosas fuertes. Vamos a ver qué dice por acá. Dice, Eri, buenas noches. Hay que entender que todos los proyectos criptos se tienen que mover a un exchange para darle un uso real, voy a entender así, una usabilidad. Claro, es que, ok, te explico qué es lo que pasa. Básicamente con eso que está diciendo Marco, Amaya, tienes razón. Lógico, porque ese es el mundo blockchain que nos han vendido. Recuerden que el mundo blockchain que nos han vendido es el que inició con Bitcoin. Pero resulta que por las cosas que están pasando, pudiera ser que todo cambie radicalmente, todo cambie a otra forma de usabilidad. Cuando Bitcoin fue creado, básicamente ni siquiera se pensaba en un exchange. Bitcoin fue creado como un medio de pago para hacer un P2P, un intercambio entre dos personas a través de una tecnología blockchain desconectada de los bancos. Eso es Bitcoin. Lo que pasa es que al día de hoy ya es otra cosa. Dejó de ser un sistema P2P para hacer transacciones de bienes y servicios y se cambió en un sistema de valor. Entonces ya dejó de tener esa función inicial. Si tú buscas el libro blanco de Bitcoin, su diseño fue creado que fuera un dinero, pues un dinero digital que no pudiera ser controlado por los bancos ni por nadie. Solo aquel que tenga una wallet y lo tenga allí, él va a tener control sobre ese tema.
pero las cosas han cambiado y después de más de 14, 15 años, Bitcoin todavía no tiene un jinete que lo controle y básicamente lo quieren regular, lo quieren controlar y dejó de servir como criptomoneda para comprar bienes y servicios, y ahora pues solo sirve para acumular valor. Y esa es la historia de Bitcoin. Entonces Ethereum se crea basándose en Bitcoin, nada más que lo mejoran un poco y hacen los contratos inteligentes. Y las cosas comienzan a coger otro vuelo. Ahora nosotros estamos en Polygon y está lo que es todo lo que son las finanzas descentralizadas, que básicamente lo que persiguen estas finanzas descentralizadas es desconectarse un poco de el sistema de trading, un poco del sistema de tradicional que utilizan los exchanges. Básicamente lo que se persigue es que tú puedes hacer transacciones de intercambio de una manera simple a través de dos pares de criptomonedas. Entonces, la compañía lo que busca eventualmente es que haya tanta liquidez en esta piscina que todo el mundo poco a poco pueda ir colocando sus WAN y hacer un intercambio programado. No abierto libremente, porque sabemos que si eso se hace, el valor del WAN se complicaría. Entonces, el problema de nuestro proyecto no es ir al exchange, porque eso es lo fácil. Nosotros lamentablemente arrancamos de forma inversa. Nosotros creamos valor en una comunidad y ahora el problema que tenemos es que con nuestro valor creado, poder sostenerlo y proyectarlo de forma rápida va a tomar un tiempo, porque si no, pues nos iríamos a centavos y no tendría sentido. Entonces, es como la gente que entró con XRP. Ahora mismo XRP está en centavos. Les digo, el precio está en 56 centavos, pero muchas personas lo compraron a 2 centavos, a 3 centavos, a 1 centavo. Y esperando de que XRP se fuera a 20, 30 dólares. Pero como las cosas están cambiando, puede ser que XRP se pueda ir a 3, 4, 5 dólares en cualquier momento, porque se está tomando ya como un medio de pago interbancario. Entonces puede que haya un cambio radical. Pero lo que persigue ese proyecto en particular no es el valor, ni que va a ser un Bitcoin, ni nada de eso. Es un sistema para hacer transacciones transfronterizas de un punto A a un punto B de manera rápida, para que el movimiento del dinero no sea lento como es al día de hoy. Los bancos operan solamente de martes a jueves, 3 días a la semana. Entonces, si tú envías un dinero el viernes, pues olvídate, eso no te va a llegar el mismo viernes, te va a llegar ni el sábado ni el domingo. El lunes ellos revisan y el martes es que te entra ese dinero. Entonces es mucho tiempo para una vida tan moderna, esperar tanto tiempo cuando tenemos la tecnología blockchain. Entonces, ¿qué está haciendo la compañía? Pues básicamente con el video que nos dio, ellos lo que quieren hacer es tratar de ir activando lo que es el pool de conversión de una manera programada. Esto quiere decir que este pool de conversión lo van a ir haciendo de a poco. Ya sabemos que cuando el USDT esté instalado, eso va a ser una alerta, nos va a decir pues ya como si fuera una banderita, aquí está, ya viene la automatización. Cuando el USDT esté instalado en DealShaker y eventualmente coloquen tarjetas de crédito y se abra a la comunidad, entonces viene el proceso de automatización. Claro, todo aquel que esté activo y que quiera aprovechar estas etapas, porque todo esto va por etapas, puede hacer, puede darle mucho uso a sus WAN, porque en este proceso de desarrollo de estas etapas hay oportunidades, y solamente el que la agarre en ese momento pues va a poder generar flujo de efectivo.
Otros, bueno, se quedarán esperando el botón mágico, que tarde o temprano ese botón llegará, créanme. Eso no es que no va a salir, tarde o temprano eso va a llegar. Solo que no es cuando tú quieres, no es cuando nosotros queremos, es cuando la compañía vea que ya es el momento, porque se han quemado etapas, se han madurado las conexiones de legalización, por lo menos en la Unión Europea, eso tiene que hacerse, y en diferentes países tiene que conectarse este proyecto, no solo con los exchanges, sino con los bancos y con los gobiernos. En el caso de Panamá, pongo mi ejemplo, yo estoy esperando cuando la compañía me diga, Eric, vamos a abrir una sociedad anónima de One Ecosystem en Panamá, vamos a necesitar un perfil legal, vamos a necesitar cuentas bancarias de la compañía y vamos a tener allí, por decir un ejemplo, un lugar físico. Eso pudiera pasar. Yo no dejo de soñar, eso pudiera pasar. Igual puede pasar en los países más grandes, porque de hecho, yo sé que en los países más grandes es donde va a arrancar todo esto primero. Se van a abrir oficinas y se van a abrir cuentas y se va a poner una parte legal de la compañía conectada en todos los países que, pues, en este caso tienen mayor producción, mayor usabilidad y hay mayor cantidad de comercio. Eso se entiende clarito. Voy por acá, dice, eh, por acá hay varias preguntas. Voy por lo demás abajo. Dice, la comunidad tiene afán y no hay una regulación clara. Entonces me pregunto cómo puede hacer la empresa para poder operar de manera legal. Bueno, lo único que te puedo decir, Darío, que el mayor reto, desde mi punto de vista como youtuber, es que la compañía aproveche el marco regulatorio que ha anunciado la Unión Europea, la zona euro, en el mes de julio. Y ellos han dado básicamente hasta comienzo de enero para que todas las compañías fintech que quieran operar dentro de ese marco regulatorio aprovechen y lo hagan. Para mí, lo ideal sería que la compañía entre primero con ese marco regulatorio, porque son 27 naciones y allí de un solo tiro, con un solo país donde tú entres, en este caso Francia se ve interesante porque está dando muchas ventajas el banco francés, pero esto es una decisión de la compañía y solamente ellos saben cuándo lo van a hacer. Eh, lo importante es que eh, tenemos como comunidad que esperar que este asunto de la regulación se dé. Tarde o temprano se va a tener que dar porque la puerta se está cerrando para muchos proyectos porque el 2025 va a ser un año de regulación absoluta. El proyecto de criptomoneda que no esté regulado, pues la comunidad se va a ir, créanme, la comunidad va a decir, no, pues, vámonos de aquí, vámonos por uno que sí esté regulado. Voy por acá, dice, eh, dice Evelyn, mi líder me metió y luego ni más que lo vi. Bueno, eso pasa, porque lamentablemente hay personas que no son responsables y una vez que entran y no quieren hacer la red, se van y dejan a las personas ahí guindadas. Eso pasa mucho en toda clase de proyectos de multinivel. Pero el proyecto, la visión, el corporativo está en contacto con nosotros. Hay un sistema de producción mensual, como pueden ver el newsletter, todos los meses ellos están aportando información y eso es lo que cuenta. Hay muchos proyectos de criptomonedas que no tienen ni siquiera corporativo, no hay nada, o sea, y la gente cree y mete dinero en esos proyectos sabiendo de que en cualquier momento lo desinflan y eso está pasando. Nosotros acá tenemos nuestra compañía que está formada y que sigue creciendo, ¿no? Eh, Dice, no he hecho nada después de minar, hasta aquí llegué. Dice, bueno, si minaste y estás en Polygon, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, quedarte tranquilo o tranquila. Aquel que no quiera hacer absolutamente nada de la red, yo les recomiendo no hagan nada. Quédense tranquilos ahí donde están.
estén al tanto de las noticias. Lo que sí deberían hacer es comenzar a gastar sus WAN en Deal Shaker, comprando productos y servicios, tratando de monetizar algo con la adquisición de estos bienes y servicios y tratar de moverlos en el mercado tradicional, pues si quieren algo de efectivo. Yo tengo unas ofertas muy buenas dentro de mi tienda ahora que el sistema se ha conectado con los casilleros de Estados Unidos. Ustedes pueden traer productos de Estados Unidos a través de Luxor Computer y de esa manera pueden ver una oportunidad de negocio allí para aquellos que quieran hacerlo. El que no quiere hacer nada de esto, que está molesto, que no le gusta porque quiere cambiar su plata, que esto y que el otro. Bueno, lo importante es que estés en Polygon. Y si no te gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace rato ese dinero, en 10 años ya no tendrías absolutamente ni un centavo. Hoy por lo menos el valor se respeta a $45 por los comerciantes. Y si tienes buena cantidad de WAN, tienes los huevos puestos en otra canasta. ¿Ok? No tienes todo tu dinero fiat en un solo lado. Cuando venga el colapso, entonces te vas a lamentar y dices, yo que tenía todo aquí y ahora no tengo nada. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pero si lo tienes en blockchain, ahí no te lo pueden tocar porque eso está fuera del sistema financiero. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Ustedes tienen un activo que está fuera del sistema financiero actual, libre, independiente, tuyo y de muchos, porque todos apoyamos este proyecto. Al igual que nosotros, hay otros proyectos que están naciendo y que todavía no se intercambian, pero los más berracos o los mejores son aquellos que, sabiendo que pueden intercambiar su WAN por USDT o cambiando o su token o lo que sea que tengan por dinero fiat, no lo hacen. Entonces, a esas personas yo las respeto. Y sobre todo, lo que está pasando, ¿no? Que teniendo mucho dinero fiat, muchas empresas están haciendo todo lo contrario, no almacenando fiat, sino saliendo del fiat y se van a proyectos como Ethereum, a proyectos como Bitcoin, a salir del sistema viejo tradicional. Están buscando refugio en blockchain. Y eso es lo que ustedes no están viendo. Eso es lo que ustedes no están viendo. Usted pregúntese por qué empresas como BlackRock están comprando Bitcoin a diestra y siniestra, pero no paran todo el tiempo comprando y comprando y comprando. MicroStrategy también comprando Bitcoin saliendo del fiat. Por algo, ellos saben algo. Y porque Warren Buffett está vendiendo todas sus acciones y está tratando de tener la mayor liquidez posible, porque ellos saben que viene un cambio radical. Y el que esté en la bolsa de valores, créame, cuando venga este cambio y no hizo el salto a alguna forma donde no le puedan tocar su dinero, va a tener problemas muy serios. Muy serios. Vamos a ver qué dice por acá. Dice... Eh, eh, dice Cecilio, dice, ¿cuánto invertiste? Al menos compraste poco, yo tengo mucho y a veces me preocupa. Bueno, tienes que tener algo en cuenta, Cecilio, y es que la palabra inversión solo aplica, en este caso, a las naciones que tienen una canasta de inversión aprobada. En este caso vamos a referirnos a Estados Unidos por la SEC Terminator, esta empresa que regula todas las compañías de inversión. Tienen que tener licencias y si tienen licencias pueden vender activos de inversión. La inversión significa que tú metes un dinero, lo pones ahí en un tiempo y después puedes retirar ganancias o pérdidas, pero firmas un contrato de inversión. One Ecosystem no es una compañía de inversión y ninguna criptomoneda son empresas de inversión. Ninguna están reguladas por la SEC Terminator. Las únicas que han empezado a entrar en regulación con la SEC Terminator son Bitcoin y Ethereum. De ahí para abajo, todos los otros proyectos de criptomonedas, ninguno son proyectos de inversión. Por eso es que XRP, Ripple Labs, se buscó un problema enorme porque su token es un token de utilidad, no es un token de inversión.
Y la SEC Terminator los acusó diciéndoles que su token es de inversión y ustedes están vendiéndolo y la gente lo está comprando. Y ustedes están dando a cambio el token por el dinero que le están dando. Y ellos dijeron, bueno, sí se hacía porque era como una especie de ICO, entonces ahí hay un problema. En el caso de nosotros, no, porque jamás la compañía ha vendido ningún WAN. Lo que la compañía siempre ha vendido es paquetes, o vamos a corregir la palabra, módulos de educación. Estos módulos de educación tú los compras y vienen con unas fichas promocionales gratuitas que la compañía te da. Y estas fichas gratuitas son para que tú pudieras minar y construir un producto digital que es una criptomoneda. Y esta criptomoneda en un futuro iba a tener la posibilidad de usarse para comprar productos y servicios. Ese futuro es hoy porque en DealShaker ya se puede comprar productos y servicios en cantidades pequeñas, pero se puede usar. Quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos, pero no dejamos de ser un token RC20 real como cualquiera que esté en Ethereum y estamos en una blockchain pública. Eventualmente, tecnológicamente, y diríamos a través de un método científico blockchain, por decirlo así, tarde o temprano tenemos que entrar en un intercambio. La compañía lo está haciendo esta vez con Uniswap, pero eventualmente cuando se crea el pool de liquidez, y este pool de liquidez significa que para que esa piscina se llene, tienen que haber tenedores de WAN que quieran poner sus WAN en esa piscina. ¿Por qué tiempo? Mínimo 12 meses. Las personas van a poner sus WAN allí por 12 meses para que esa piscina se vaya llenando de WAN. No, la compañía no va a poner los WAN de ellos, va a poner los WAN de los comerciantes en la primera etapa. Pero eventualmente entrarán los WAN de los IMAs que van a trabajar con los comercios para impulsarle las ventas. Esa es la estrategia. En otras etapas futuras, no voy a decir fecha ni nada de eso, eventualmente la piscina va a ser lo suficientemente enorme como por lo menos permitir un porcentaje mínimo para que todos los que tengan WAN en OS y quieran el botón mágico, ahí le va a aparecer una opción para poder intercambiar. Pero eso no es ni el año que viene ni el de más arriba. Yo no sé cuándo va a ser eso. Pero lo que yo sí les voy a decir es que una vez que veamos el USDT dentro de DealShaker, quiere decir que la automatización ya está próxima. Una vez que la compañía abra DealShaker al mundo interno, al mundo externo, como un Amazon, como un eBay, quiere decir entonces que ya va a empezar la automatización del pool de liquidez. Cuando eso pase, el exchange va a estar siempre operando, no como lo hemos visto intermitentemente, que 2 o 3 días en respectivos meses él se activa y hace las conversiones de los comerciantes. No, eso es lo que se llama unas transacciones manuales, o se está utilizando el exchange de forma manual. La compañía lo dijo que lo iba a hacer así. Esa etapa va a terminar y eventualmente vendrá otra etapa donde, lógico, ese exchange va a quedar automatizado y lo vamos a ver. Eso va a crear una metadata en todas las redes de Polygon tan fuerte que WAN va a saltar de ser un token que ha estado muy inactivo porque su actividad es mensual o cada 2 meses, cada 3 meses, a ser un token activo constantemente. Todas las transacciones se van a estar moviendo y se van a estar viendo, se van a estar intercambiando en ese pool todos los días. Cuando eso suceda, eso va a proteger el valor de WAN. Entonces, todo el que va a entrar a DealShaker va a pagar el WAN al valor que está en el CoinMarketCap. Y cuando entren al CoinMarketCap van a ver que el valor está constante, que todos los días hay transacciones, que todos los días hay personas haciendo negocios con WAN. Todos los días, eso no va a parar. Entonces, el valor va a estar ahí porque es un pool de liquidez con 2 pares de criptomonedas. WAN, que es un token RC20, y USDT, que es otro token RC20 dentro de la blockchain de Polygon.
ese intercambio va a ser constante, le va a dar una solidez a tu WAN. Tanto es así que hacer un P2P, si tú lo consigues por tu cuenta, va a ser muy fácil, porque el valor de WAN va a estar reflejado en el CoinMarketCap sostenido por esta actividad comercial de todos los días, y tú vas a tener un precio fijo, un precio oscilante que pueden ser centavos. Entonces, a la hora de tú negociar con alguien un P2P, lo vas a hacer muy fácilmente. Entonces, todas las wallets que yo les mostré a ustedes se van a activar y van a empezar a mostrar como un espejo esa relación comercial que va a estar marcando el exchange Uniswap. Y eso no va a parar, eso va a ser rítmico y constante. Rítmico y constante, porque Deal Shaker, aunque ustedes no lo crean, la cantidad de transacciones que se hacen todos los días, entren al Block Explorer de Polygon y vean las transacciones. Cada minuto hay transacciones de WAN moviéndose de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B. Esa actividad, esa metadata metida en un exchange con actividades de trading va a hacer que nuestro WAN empiece a autosostenerse por sí solo, adquiriendo valor, adquiriendo divulgación en las demás blockchain. Cuando eso suceda y cuando podamos ver toda esa trayectoria, por favor, el WAN va a coger una solidez única y muchas personas van a querer entrar. Entonces ahí entrarán otros proyectos, como dicen los ingenieros, otros, otros tokens o también otras criptomonedas que puedan entrar en DealShaker para que la gente pueda intercambiarlas por WAN para poder comprar productos y servicios, y eso va a permitir poco a poco que nosotros vayamos dando nuestra huella con todas las otras criptomonedas que existen. Entonces vendrán, porque eso va a pasar, vendrán exchange que van a tocarle la puerta a la compañía. Oiga, queremos hacer un negocio con usted, ¿qué podemos hacer? Mire que estamos viendo que hay una trayectoria aquí, ya esto está interesante, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí se le presenta todo el ecosistema completo. Tenemos DealShaker, tenemos OneVita, tenemos el OneForex, tenemos el OneVoyage, tenemos todo esto funcionando, las monedas se están moviendo por todos lados. ¿Qué nos ofrecen ustedes como exchange? ¿Qué quieren hacer con nosotros? Entonces es ahí donde se toman decisiones a través del Consejo Global Internacional, y ellos tomarán decisiones junto con la compañía qué es lo mejor que nos beneficia a todos. No salir a la loca y tirar el one, meterlo en cualquier exchange y ahí que se queme. No, porque ese es nuestro patrimonio para toda la vida. ¿Ustedes no entienden esto? O sea, este dinero que te han dado y que tú has adquirido voluntariamente, porque nadie te obligó a hacer esto es tuyo, es mío y es de la compañía. Y nosotros lo que queremos es que el WAN no se vaya a un centavo, sino que por lo contrario, si puede estar en 80 o $100 cada uno, mejor. Y que se pueda intercambiar con todo lo que exista en blockchain en los próximos años que vienen, porque la tecnología que conoces hoy día del sistema financiero viejo, eso va a desaparecer, créame. Viene una tecnología conectada a blockchain y ahí queremos estar regulados y conectados con lo que viene y que se respete nuestro valor, porque más de 65,000 comercios respetan nuestro valor y aceptan transacciones con nuestro valor. Si quieres comprar de esos comerciantes, paga el precio de WAN, compra en DealShaker y recibes tu mercancía, recibes tu equipo, recibes lo que quieres comprar, tus servicios. De eso se trata esto. Es crear algo completamente diferente a todo lo que han hecho los otros proyectos que solamente están pensando en exchange, porque no tienen forma de cómo comerciar sus monedas con productos y servicios a través de un comercio electrónico. No lo han hecho. No lo tienen. Y si lo tienen, pues son poquitos comercios y no están en todas partes del mundo. Entonces, este megaproyecto lo que persigue es proteger nuestro valor y garantizar que tú y tu familia van a tener su futuro asegurado blockchain para estos tiempos que vienen de grandes cambios. Eso es lo más importante. Voy por acá, dice José Bejarano, dice, Eric, solo hasta que la piscina de conversión se haga automáticamente, esto dará un cambio tremendo. Claro que sí, porque si a los comerciantes le hacen intercambio puede ser dinámico. Es que eso viene. José, eso viene. Yo estaba hablando, no vi tu pregunta porque estaba inspirado hablando sobre este tema, pero eso está a la vuelta de la esquina. Dice Tania, Eric, tan claro como lo dices, ni este año, ni el otro, ni el siguiente. Qué honesto eres, realmente gracias. Soy lo más honesto posible. El intercambio, grábenselo ya,
se lo digo ya, el intercambio no es la opción de este proyecto. Este proyecto no fue diseñado para crear un token que se intercambie con todo lo que hay. ¿Ok? Este proyecto no es eso. Así que grábenselo ya, porque esa es la gran verdad. Pero tecnológicamente se tiene que intercambiar, no queda de otra. Porque nosotros pertenecemos a una comunidad blockchain y por ley regulatoria, MiCA exige que se dé el intercambio. ¿Me entienden? La regulación va a obligar al proyecto a tener que intercambiarse por un stablecoin, sea la que la compañía escoge, porque es la única forma de garantizar de que hay una paridad con el dinero fiat, en particular, en este caso, la Unión Europea serán los euros, y tiene que darse el intercambio, no queda de otra. Pero el proyecto ha sido diseñado para que el yuan sea un dinero tan real como lo es el dinero de tu país, el papel moneda. Está diseñado para que sea dinero, no solamente una cripto que se intercambie y ya y murió ahí, pues no. Esa no es la idea del proyecto. La idea del proyecto es ser un puente, ¿ok? Entre el sistema viejo de criptomonedas que hay, que son de trading y de sub y baja y de especulación, con una criptomoneda que sea sólida, regulada, que marque un valor estable como si fuera oro, que no tiene estas sub y bajas así como Bitcoin, y que se pueda utilizar para comprar bienes y servicios a nivel mundial y que sea aceptada como medio de pago en todas partes del mundo, con los bancos, con los gobiernos. Ese es el propósito de One Ecosystem. Entonces tú estás especulando que tú quieres una moneda que se vaya a cambiar con todo. Pues no, One no es eso. Todo el mundo va a cambiar con nosotros, eso sí te lo voy a asegurar. Toda la gente que tiene criptomonedas que son de papelillo, criptomonedas que son que se desinflan, especulativas, van a querer buscar la regulación, van a querer buscar una moneda que sea fuerte, segura, conectada con gobiernos. Entonces van a buscar a One porque dice, aquí vamos a estar tranquilos, brother, porque ya sabemos que hizo un contrato con la Unión Europea, y hicimos un contrato con las naciones asiáticas, un contrato con los gobiernos de LATAM. Entonces yo voy a tener mi dinero mejor con One porque yo sé que ahí yo estoy seguro, porque no va a pasar nada. Y hay 20 personas que controlan todo el movimiento de esas monedas, así que yo sé que ahí nadie me va a estafar ni nada de esto, eso va a estar seguro el dinero que yo convierta allá. Entonces eso es lo que va a pasar. No es que nosotros vamos a buscar esa opción nos va a buscar a nosotros, eso es lo que tienen que entender ustedes. La compañía no está persiguiendo el exchange, no le interesa eso, pero el exchange, los exchange o los bancos de blockchain van a pegar gritos por querer estar con One. Eso es lo que tienen que entender. Y nosotros no lo estamos buscando, nosotros estamos creando nuestro ecosistema. Y que después, bueno, decidimos si es beneficioso para toda la comunidad y no va a afectar el valor de One, entonces entra con nuestros términos y condiciones, pero no con los tuyos. ¿Qué pide un exchange? Bueno, primero que todo, ¿cuánto tú tienes? 250 mil millones de One. Espérate un momentito. Si tú quieres entrar en mi exchange, primero que todo me dejas dar 50 mil millones de One. Y oye, pero ¿por qué te voy a dar tan? Así es el trato, tómalo o no, si no, no entres. Ay, bueno, yo voy a entrar, puedes coger los 50 mil millones y los 200 mil, bueno, ya 100 mil lo tiene la comunidad y los otros 100 mil se queda la compañía. Y el exchange robusto, ¿no? Y dice, y yo puedo hacer lo que me dé la gana con este One. Así que si yo si yo voy a hacer un airdrop, toda esa plata es para mí. Si quieres entrar con mis términos y condiciones, ¿ustedes quieren eso? Yo no sé ustedes, a mí no me interesa eso. Yo prefiero entrar con los términos y condiciones de nuestra comunidad, que se respete nuestro valor y que se respete lo que somos y que nosotros somos autosuficientes, que no dependamos de un exchange para poder comercializar con los comercios, no, nada de eso. Nosotros no tenemos que ir a un exchange para comercializar con los comercios. Miren, piensen en eso, ya nosotros estamos haciendo negocios comerciales con nuestra criptomoneda. No tenemos que buscar un exchange para eso. Pero, lamentablemente, vuelvo y repito, para que One crea una metadata en el universo blockchain, por ley blockchain, tiene que intercambiarse, así sea con un solo token que no sea igual a él. En este caso, la compañía cogió USDT y está utilizando un exchange, está bien. Un exchange descentralizado, un exchange que no está controlado, que no está, por decirlo así, manipulado, un exchange libre que se llama Uniswap. Y eso se está haciendo.
sea que tarde o temprano tenemos que ir a el intercambio con Uniswap en forma automática. Y eso es lo que quiero que se graben en la mente. Pero no es el fin ni la meta estar en miles de exchange y que One se intercambie con todo y que sea una moneda especulativa. One no fue diseñado para ser una criptomoneda especulativa. Lo ideal es que mantenga el precio, que sea una moneda comercial para hacer negocios de todo tipo y que se conecte con los gobiernos y con los bancos de forma legal. Eso es lo que se quiere perseguir. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Pues yo no lo sé. Nada más te digo, donde aprueben MiCA, ahí son 27 países. Y yo te puedo asegurar que cualquier paísito de aquí de Latinoamérica, cuando el proyecto venga aquí, estamos regulados por MiCA. Espérate, MiCA, la Unión Europea, espérate. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Por favor. Estamos hablando con una comunidad que es poderosa, que tiene recursos y que es muy antigua. Entonces es muy fácil que los países que estamos por acá, que somos países nuevos, pues entendamos esto y los gobiernos digan, cómo no, si viene de Europa, perfecto, no hay problema. Así que tenemos que tener paciencia, coger las cosas con calma y no desesperarnos. Muchas personas quieren el botón mágico y ese botón mágico, vuelvo y repito, no va a aparecer. Sáquese de la mente eso. No va a aparecer. Todavía no. Porque el exchange es la última etapa. El exchange libre, abierto, es la última etapa. Lo más importante es que tú tengas en tu mente que tú estás en una cadena de bloques pública. Ya no estamos en una cadena de bloques privada. Esta cadena de bloques es Polygon. Y Polygon acaba de hacer una inversión millonaria para cambiar su token Matic por un token que se va a llamar POL, que le va a permitir mayor escalabilidad, le va a permitir desarrollos en Web3, le va a permitir mayor velocidad y va a ser mucho más fácil. Y nosotros estamos en esa blockchain, al igual que las compañías como Walt Disney tienen todo lo que es su parte administrativa y contable utilizando esa tecnología de Polygon también. Igual que la BMW, igual que muchas marcas famosas. Búsquenlas en internet, están las mejores marcas, están utilizando Polygon. Entonces, nosotros aseguramos nuestro patrimonio. Ese patrimonio que hace 10 años, ¿cómo lo ibas a multiplicar? Hoy día no tendrías nada, ya te lo hubieras fusilado. Pero gracias a que estamos como en un fideicomiso, nosotros tenemos asegurado nuestro futuro económico con One Ecosystem. Si tienes mucho One, sálvalos. No los dejes morir. Salva tus One. Dice Juan, buenas noches, Eric. ¿Cuánto habrá de cierto sobre lo que Mike Loan anunció tiempos atrás en relación a que sobre fines de este año será posible intercambiar un pequeño porcentaje de One? Gracias. Bueno, acabo de hablar un montón de cosas sobre el intercambio y eh, ahora mismo lo que viene es el pool de liquidez automatizado. O sea, los comerciantes son los primeros que van a poder intercambiar los One en porcentajes y los comercios aprobados por la compañía y eventualmente vendrán los productos aprobados por la compañía. Productos que digan, bueno, este comercio me gusta este producto, vamos a que todo lo que él venda pues entre en la automatización de Uniswap. Estamos en una etapa donde la automatización tiene que llegar a Deal Shaker. Esa etapa ha sido anunciada el día de ayer. ¿Cuándo vamos a saber la fecha? Viendo las señales. ¿Cuáles son las señales? Cuando Deal Shaker tenga USDT, cuando Deal Shaker se abra al mundo, a otras personas que no sean de la comunidad One, entonces es allí cuando va a entrar el proceso de automatización. Esas son las señales. ¿Ok? Y eso, en teoría, según lo que escuché en el video de ayer, eso tiene que pasar pronto. Eso no es algo que va a pasar dentro de 4 años, no. Eso tiene que pasar muy pronto. Recuerden que estar en blockchain, vuelvo y se lo repito, hay un tiempo, porque la blockchain graba todo y todo lo mira.
Hay un tiempo donde tú haces un despliegue. Hay un tiempo donde después que termines el despliegue tienes que intercambiar. Escuchen bien. Hay un tiempo donde tú tienes que tener un intercambio automatizado. ¿Ok? Eso es obligación. No es una cuestión que ahora yo estoy en una blockchain pública y yo no voy a hacer ninguna de las etapas. No, señor. Para que una criptomoneda empiece a conectarse con blockchain, por obligación de blockchain públicas, tiene que pasar a conectarse con todo lo que hay en blockchain. En maneras programadas, sí, pero tienes que hacerlo tarde o temprano. No queda de otra. Y la compañía empezó en septiembre del año pasado a hacer sus primeros pininos con Uniswap. Y durante un año ha sostenido actividad blockchain muy lenta, pero la ha sostenido. Y después iremos a una actividad blockchain más activa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en juego en los próximos meses. Bueno, acá las personas siguen diciendo y diciendo cosas. Miren, yo les tengo que decir que esperar 10 años ese cripto creepy, pues 10 años es demasiado para cualquier proyecto blockchain público. Un proyecto blockchain público que en 2 años o 3 años su proyecto no se intercambia, automáticamente la blockchain lo censura. Quiero que sepan eso. Esto, esto no es juego. Yo se lo estoy diciendo. Yo hablé con el ingeniero Castrellón y él me dijo todo el procedimiento de un criptoactivo. Haces el contrato inteligente, anuncias a una comunidad el contrato inteligente con el libro blanco. Después que anuncias a una comunidad el libro blanco, viene una recaudación de fondos que en esos tiempos se llamaba ICO, para recoger fondos para poder almacenarlos y eventualmente lanzar el contrato inteligente a público. Una vez que se lanza el contrato inteligente en una blockchain pública, el paso que viene es crear las wallets. Después de crear las wallets públicas, tiene otro paso que es ir a negociar con los exchange. Después que tú negocias con los exchange, esa es la última etapa. Y allí ya el proyecto se define. ¿Ok? Puedes controlar el supply de lo que vas a lanzar de forma pública. No tienes que lanzar las 250.000 millones de WAN. La compañía puede lanzar 0.1% de WAN al mercado público si así lo desea. Pero el problema es que si haces eso, la moneda se puede disparar a unas cifras muy altas. Entonces crea un descontrol. Entonces esto hay que saber hacerlo de una manera ordenada y dinámica. Porque si todos somos tenedores de WAN y nada más podemos sacar al mercado 1 millón de WAN, ¿qué va a pasar? Se va a disparar como Bitcoin. ¿Por qué usted cree que Bitcoin está en estos precios ahora mismo? Porque la gente está almacenando el Bitcoin, lo están acumulando, y si acaso hay 1,5 millones de Bitcoin en circulación, cuidado que es menos, que es lo que está circulando en los exchanges. Si todo el mundo sale a quemar Bitcoin, a vender, porque se dieron cuenta que Bitcoin no va para ningún lado, porque ahora que entren las nuevas tecnologías que van a salir después del reseteo, se dan cuenta que Bitcoin no va para ningún lado y toda esa gente comienza a quemar e ir para la que sí va, para donde tiene que ir. ¿Qué va a pasar? Pues se desploma y, como dicen muchos por allí, se puede ir a cero. Y eventualmente todo el mundo deja ese proyecto y eso muere. Eso puede pasarle a cualquier criptomoneda. Bitcoin no está libre de eso. Eso puede pasarle también. Porque si todo se regula como tiene que ser y Bitcoin no logra entrar a la regulación real, controlada, o sea, controlar la blockchain en sí, la gente va a empezar a dejar eso y se va a ir para los activos que sí son regulados y controlados y libres y que se conecta con todo. Eso puede pasarle a Bitcoin.
Así que vamos a ver qué sucede. Vienen muchas cosas durante estos meses a nivel financiero. Voy a publicarlo en el canal, noticias, informaciones, y vamos a ver qué sucede. Crypto Creepy, no hay que esperar 3 años más. Tú no tienes que poner más dinero tampoco. El que puso la cantidad de dinero para recibir su información educacional y lograste conseguir los tokens que la compañía daba y lograste minar tu One y ya lo tienes en Polygon, te salvaste. Dile que alguien trate de hacer eso hoy día, pues no lo va a poder conseguir. Nadie que entre hoy a One va a poder conseguir la cantidad de criptomonedas que tienen los viejos que estamos en este proyecto. Nadie lo va a poder conseguir porque no sale la matemática. ¿Ok? No sale la matemática. Háganlo para que ustedes vean, entren a la misma oficina y háganlo. Ya no es igual como antes. El que logró conseguir bastante One, cuídenlo. Eso es lo que tienen que hacer. Cuídenlo, gasten, úsenlo en Deal Shaker, traten de moverlo, hagan P2P también. Busquen nuevas personas, traten de aumentar la comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aumentar la comunidad. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer. Mientras más seamos, mejor va a ser el proyecto. Así que trata de aumentar la comunidad. Aumenta la comunidad de comercio, aumenta la cantidad de emails. Háblales de One Ecosystem. Hay que hacerlo en nuestro proyecto, es nuestro criptoactivo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que expandirlo, tenemos que quererlo. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos tokens tienes tú de otros proyectos almacenados como One? Te apuesto que no tienes nada, porque como se pueden intercambiar automáticamente, vas y los fusiles, apenas sube un poquito, los fusilas y te vas para el fiat. Y cuando entras al fiat, ¿qué pasa? Te descapitalizas y te lo gastas y se fue. Esta es una cuenta de ahorro para tu futuro corto que está a pocos meses. No sé cuántos meses exactamente porque yo no tengo una varita mágica, pero mis cálculos matemáticos me dicen que al ritmo que vamos, DealChecker va a ser muy líquido y van a haber ofertas cada vez con mayor porcentaje en One y eventualmente llegarán ofertas al 100% One. O sea que tú vas a tener mucho poder de compra para adquirir toda clase de bienes y servicios a nivel mundial. Y es ahí donde tú inteligentemente puedes darle la vuelta a este asunto y ver cómo echas para adelante tus echas para adelante con tus contactos y comienzas a hablar de este proyecto. Y muchas personas dirán, bueno, tú sabes que yo quiero algo de eso, ¿cómo hago para conseguirla? Porque va a llegar un punto donde no se van a poder conseguir ya con los módulos de educación y eventualmente va a llegar un punto donde eso va a tener que finalizar. No se va a poder hacer, ¿entiendes? Llega un punto de que eso ya nada más queda el sistema como educación, solamente como información. Y podrás sacar quizás lo mismo que metiste, pero no lo que nosotros hacíamos en el pasado. Eso ya quedó atrás. El que logró sacar, sacó. El que no, bueno, ya tienes que conformarte con lo que hay. Si quieres conseguir a alguien por ahí que te las quiera ofrecer, ya eso es otra historia. Ya ustedes lo arreglan por sus cuentas. El detalle es que quise hacer este video así de forma como podcast porque lamentablemente hay personas que todavía no entienden de qué va todo esto. O sea, convertirnos en un medio de pago no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero todo aquel que tenga mucho de ese medio de pago, lógico, va a tener mucho beneficio cuando todo esto se conecte. Así que de momento, pues, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces bueno que nos conectamos en cualquier momento más adelante. Así que cuídense, chicos y chicas. Será entonces hasta la próxima.